En el siguiente video, te mostraremos una investigación de cómo fue la vida de los primeros papas del siglo I, después de la muerte de Jesús en la cruz. Cómo fue su vida, a la par de los emperadores romanos que se encontraban en el poder. Debemos recordar que esta etapa es conocida como cristianismo primitivo, ya que recién se iniciaba, lenta pero segura, la propagación del mensaje de Cristo en el mundo. Después de la muerte de Jesús, el cristianismo primitivo, con Pedro a la cabeza, reunía a un grupo de creyentes poco unidos que se reunían con regularidad, normalmente en las casas de los demás, para confraternizar y adorar juntos al Señor. Era algo todavía muy reducido. En estos sitios, generalmente tenía la organización de pastores, ancianos y diáconos dentro de cada congregación individual. Esta iglesia primitiva del Nuevo Testamento vivía en comunidad y a menudo compartía recursos como la comida y el dinero. San Pedro fue el primer líder de la iglesia cristiana y se le considera el primer papa, aunque no se le llamaba así para esos tiempos. Pedro fue el amigo y discípulo más cercano de Jesús, y uno de los pilares de la iglesia primitiva junto con Santiago y Juan. Pedro empezó a predicar su propia versión de las enseñanzas de Cristo a todos los que encontraba en su camino, asumió una posición de líder, reuniendo a muchos seguidores. Pero pronto, el cristianismo primitivo se vio desafiado por la persecución romana. La mayor parte de la persecución comenzó con el gran incendio de Roma, que comenzó el 18 de julio del año 64 después de Cristo y duró aproximadamente 6 días. Este evento destruyó gran parte de la ciudad y destrozó la economía, y en un intento de justificarse a sí mismo, el emperador romano Nerón afirmó que fueron los cristianos quienes intentaron destruir Roma y sus dioses paganos, y a partir de ese momento, se culpó a los cristianos de muchas de las desgracias que sufría el imperio. Y la persecución y el martirio no se hicieron esperar. Para esta fecha habían transcurrido casi 30 años de la muerte de Cristo. Esto condujo a la crucifixión de San Pedro, en un lugar conocido anteriormente como el Circo de Nerón. Este pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo, porque no se consideraba lo suficientemente digno como para morir del mismo modo que Jesús. Tras su muerte, fue enterrado en la colina del Vaticano, cerca del lugar de su martirio. Como resultado de la persecución, muchos de los primeros cristianos se dispersaron por todo el Imperio Romano, agilizando la causa de la evangelización y cumpliendo los mandatos del Señor, de hacer discípulos a todas las naciones. Antes de la muerte de Pedro, que murió de avanzada edad, todo indica que San Pablo y el mismo Pedro encomendaron a Lino la función de obispo. Pero ¿quién era este Lino, que es mencionado en la Biblia? Antes de llegar a ser obispo de Roma, el título que tenían los papas para ese entonces, Lino vivió bajo la persecución desencadenada por el emperador Nerón contra los cristianos. Una vez nombrado obispo, y bajo una fase turbulenta del Imperio Romano, con la muerte de los 3 inmediatos sucesores de Nerón, comienza a dar una organización a la Iglesia, ordena obispos y sacerdotes, y da algunas reglas a seguir, como por ejemplo la obligación para las mujeres de participar en la Eucaristía con la cabeza cubierta en señal de respeto. Debemos aclarar que durante los siglos I, II, incluso el III, la información que se tiene de estos papas y personajes es muy escasa, ya que no se hacían documentos registrando todos estos eventos. Lino fue papa por decisión testamentaria del propio Pedro, durante 12 años aproximadamente. Murió el 23 de septiembre del año 76, probablemente martirizado, durante el mandato del emperador romano Vespasiano, el mismo que inició la construcción del Coliseo romano. Este emperador no solo persiguió cristianos, sino que se le atribuye la demolición del amado Templo de Jerusalén en el año 70. A la muerte de Lino, la comunidad cristiana se reúne y elige como sucesor a Anacleto, un hombre que conquistaba los corazones de todos, hasta de los mismos paganos, y era muy apreciado por el mismo Pedro, que lo escoge, no solo para trabajar durante su visita en Roma y sus contornos,
como los demás cristianos, sino también para que en su presencia gobernasen aquella primera iglesia del mundo. No es de extrañar que Pedro confiara en Lino, Anacleto y posteriormente Clemente el gobierno de la iglesia romana mientras él iba recorriendo las distintas cristiandades. Por el año 76, aproximadamente, inicia su pontificado, que había de extenderse hasta el año 88, según unos, o hasta el 90, según otros. Duros tiempos le toca vivir, cuando a los trabajos de consolidación de las primeras cristiandades se iban uniendo las fatigas de la persecución, que no hacía mucho se había desencadenado. Por este tiempo había sucedido en el imperio el emperador Domiciano, que al fin de su vida, y echando abajo la templanza característica de su familia, iba a distinguirse como uno de los perseguidores más cruentos de los cristianos. A un mismo tiempo estalló la tempestad en todas partes, en un solo día se contaron miles de mártires, y en todos los rincones del imperio corrían arroyos de sangre de aquellos héroes cristianos. Anacleto fue arrestado y encarcelado cargado de cadenas. La alegría que mostró, con admiración de todos, acreditaba el deseo que tenía de derramar su sangre por Cristo, pero la impaciencia con que estaba el tirano por verle acabar la vida, le ahorró muchos tormentos. Anacleto fue martirizado en Roma el día 26 de abril del año 88. Durante los tiempos de Anacleto, sucedió la erupción del volcán Vesubio en el año 79, una de las erupciones volcánicas más famosas, catastróficas y mortíferas de la historia de Europa, arrojando un total de fallecidos de casi 30.000 personas de las ciudades de Pompeya, Herculano y Estavia, que quedaron sepultadas por varias capas de ceniza volcánica. El siguiente pontífice que sucede a Anacleto fue Clemente de Roma, uno de los llamados padres apostólicos, por haber recibido y transmitido la predicación directa de los apóstoles de Jesús de Nazaret, a los cuales conoció, por lo menos a Pedro y a Pablo. Clemente habría gozado del trato con los apóstoles y recibido el elogio de San Pablo por la colaboración prestada a los cristianos de Filipos, y es mencionado en la Biblia. Durante su mandato al frente de la Iglesia, que inicia en el año 88, restableció el uso de la confirmación según el rito de San Pedro y empieza a usarse en las ceremonias religiosas la palabra amén. Además escribió una carta a los Corintios, que es el documento papal más antiguo que se conoce, después de las cartas de San Pedro. En esa carta da buenos consejos y recomienda obedecer siempre al pontífice de Roma. Clemente fue desterrado por el emperador Trajano a Crimea, al sur de Rusia, y condenado a trabajos forzados, como picar piedra con otros 2.000 cristianos. Al final de su vida, fue exiliado por el emperador Trajano del Ponto, que no mostró interés por los asuntos de religión, ya que muchos emperadores consideraban su propia persona como lo más divino sobre la tierra. Según la leyenda, fue martirizado, arrojándolo al mar, con un ancla al cuello, para que sus restos no fueran venerados. Sin embargo, el mar devolvió su cadáver a la orilla. Es el último papa del siglo I. Durante este siglo I, que inicia con el nacimiento de Cristo, hubo 13 emperadores romanos, incluyendo Augusto, el primero, y un total de 5 papas, incluyendo a Pedro, año 30. La historia de Roma empieza a ser también la historia del cristianismo. Las reformas introducidas por el primer emperador, Augusto, estabilizan finalmente el mundo romano tras la agitación política y militar que había caracterizado gran parte del siglo anterior, dando inicio al periodo de paz relativa conocido como paz romana. Fue un periodo de cambios profundos y transformaciones radicales que marcaron el curso de la historia desde el auge del Imperio Romano hasta la aparición del cristianismo. Este último tuvo un impacto significativo en la sociedad romana, ya que sus enseñanzas sobre la igualdad, el amor al prójimo y la esperanza en la vida eterna atrajeron a personas de todos los estratos sociales. Los romanos fueron maestros en la ingeniería, la arquitectura y la medicina, y sus logros tuvieron un impacto duradero en la civilización occidental. Con estos primeros 5 papas de la Iglesia, incluyendo a Pedro, el cristianismo se propagó rápidamente a través del Imperio Romano,
A través de una red de carreteras romanas que facilitaban el movimiento de personas e ideas, a pesar de las persecuciones iniciadas por Nerón en el año 64. Debemos recordar también que uno de los responsables de la gran expansión del cristianismo para esta época fue Pablo de Tarso, una de las figuras más importantes de la tradición cristiana, a pesar de no haber pertenecido al círculo inicial de los 12 discípulos de Jesús. Según la tradición eclesiástica sostiene que Pablo fue apresado y ejecutado en Roma, al mismo tiempo que el apóstol Pedro. De hecho, los dos sufrieron martirio el mismo día del año 67, en los días de Nerón. San Pablo fue sentenciado a decapitación por el verdugo, mientras que San Pedro, al ser extranjero, fue crucificado por su decisión, boca abajo. Las persecuciones, especialmente bajo Nerón, y la destrucción del Templo de Jerusalén, provocaron la separación entre judíos y cristianos. Los cristianos se organizaron y defendieron su fe, lo que llevó a la formación de su teología y la compilación del Nuevo Testamento, como lo conocemos. Tradicionalmente, los años que siguieron a Jesús hasta la muerte del último de los 12 apóstoles se denomina Edad Apostólica, por las actividades misioneras que ellos realizaron en vida y que son mencionadas en la Biblia. En resumen, con la muerte de Cristo, el cristianismo comenzó a propagarse desde Jerusalén a todos los rincones del Imperio Romano, hasta convertirse en el siglo III en la religión oficial del imperio, a partir del Edicto de Milán, en el año 313. Los cristianos que habían sido considerados como los enemigos de Roma, dejaron de ser perseguidos, cuando el emperador Constantino convirtió el cristianismo en la religión oficial del imperio, por primera vez en la historia, difundiéndose así desde las dos capitales más importantes del imperio, Roma y Bizancio. Gracias por ver este video, y no se pierdan la segunda parte de los papas del siglo II, y sus continuas persecuciones por los emperadores. Hasta la próxima.